Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos ya a viernes 14 de abril de la semana de la octava de Pascua, solemnidad, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuera sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, vamos ya avanzando esta semana de octava de Pascua y nos encontramos con un evangelio precioso. Quisiera que compartiéramos la siguiente reflexión primero. Estaban 7 de los apóstoles reunidos. ¿Qué pasaba por el corazón de ellos en ese momento? Tal vez incertidumbre, de pronto tristeza, impotencia, hasta vergüenza. Es una situación difícil porque su maestro había sido crucificado y ellos no habían hecho nada. Lo que hicieron fue salir corriendo. Y entre ellos había uno que el Señor le había dado el poder de las llaves, pero lo negó. Es una situación triste, una situación de dolor, es una situación de fragilidad. Pero hubo algo importante, estaban acompañados. No estaban todos, pero habían 7, la mayoría. Qué importante que en todos los momentos de la vida, especialmente los más difíciles, nosotros busquemos estar acompañados de las personas que amamos. En la familia, por ejemplo, a veces ocurre que cuando una persona está muy bien, todo el mundo está alrededor, pero cuando una persona cae, todo el mundo la deja sola. No, lo contrario. Si tú quieres que esa persona que se equivocó, que esa persona que está en ese momento pasando algún momento difícil, acompáñala, acércate a ella y vas a ver que le vas a ayudar y vas a ver que esa persona te va a sentir como un ángel enviado de Dios. Segundo, Pedro va a pescar. Tal vez era él el que tenía más dolor de no haber podido hacer nada por su maestro. Y más bien vuelve a su vida de antes. Él era pescador y se siente frustrado porque no pudo hacer nada, porque su maestro, el que le iba a dar la iglesia, ¿sí?, el poder de las llaves, había muerto y él tenía parte de culpa en esa muerte. Por eso se regresa. ¿Cuántas personas hoy, ante un fracaso, ante un momento de pérdida, ante un momento de errores, mejor se quedan como perdedores? ¿Cuántos que no pudieron triunfar en algo que querían, entonces se creen el cuento de que no sirven para nada y se devuelven a su vida pasada, vuelven a lo de antes? Y lo más triste es que esas personas no se van solas. Dice el Evangelio que los apóstoles siguieron a Pedro, que se fue a pescar. Hoy cuántas familias se devuelven porque la cabeza de la casa dijo: no fui capaz, soy un perdedor, me quedo aquí atrás, y con él se devuelve toda la familia. No. Doloroso, pero no es el camino, mis queridos hermanos. Cuando una persona se va de para atrás, su familia, sus amigos, sus compañeros no deben de irse para atrás con ella, tienen que empujarla para que salga adelante. Hablemos otra cosa. Cuando llega Jesús, les hace esa pregunta, ¿cierto? ¿Tienen para comer? Y le dicen que no, entonces él soluciona, y soluciona con el milagro: echen la red hacia la derecha. Allí ellos lo reconocen. Solamente Jesús puede hacer el milagro de tu vida. Solamente Jesús puede devolvernos a nosotros lo que nos falta. Aquí da la comida, pero a nosotros nos da el sentido, nos devuelve el alma, nos devuelve la tranquilidad, nos devuelve la gracia. 4. Pedro, al darse cuenta que Él es el Señor, se lo dice Juan, ¿qué hace? Se echa al agua. Dice el Evangelio que estaba desnudo, pero antes de echarse al agua, se ata la túnica, porque se da cuenta, repito, que estaba desnudo. ¡Qué susto! Que después de haberlo negado, que después de verlo morir, y repito también, con algo de culpa porque no hizo nada por el Señor, ahí estaba, y se va a ver cara a cara. Da un poco de impresión. ¿Qué pasaba por el corazón, por la mente de Pedro? ¡Qué vergüenza ante el Señor! Está desnudo.
Esa es la palabra que usa la Escritura para decir que él ha fallado, que es un hombre frágil y que esa fragilidad es conocida por Dios. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, después de haber desobedecido, cuando llega Dios, escuchan a Dios, ¿qué hacen? Se esconden. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, porque tenían vergüenza, la vergüenza del pecado. Bien, el agua, el haberse tirado, pues es un signo de purificación, ese signo de limpieza de ese pecado, un signo bautismal. Bueno, digamos otra cosa. Pedro al final es el que se levanta, sale del agua y trae la barca repleta, ¿sí? Ese es el pontificado de Pedro. Aún en su fragilidad, aún en su pecado, es él quien lleva la barca a Jesús y Jesús es el que hace el milagro. Aquí hay que recordar que la iglesia es la barca, Pedro es el Papa, ¿sí? El que nos lleva a nosotros hacia Jesús, pero Jesús es el que actúa. Cristo resucitado quiere cambiarlo todo. Cristo resucitado quiere hacer el milagro en nuestra iglesia, ese milagro de vida, ese milagro de satisfacer todas las necesidades que nosotros tenemos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.